estamos aquí pues ya conectado a Instagram, como es costumbre nuestra, darle una bienvenida a todos los que están conectados por este medio, por las redes de Instagram, y dar saludos, como siempre enviamos desde aquí, de Caracas, de Villacó, Caracas. Les mandamos saludos a nuestras hijas de allá de Los Teques, de la zona de Carrizal, Los Teques, de la congregación de Los Teques. También aquí en el Valle, la congregación Tefilá del amado Abraham Jacob, Eduardo Matos. También nuestra hija allá en Maracaibo, que ellos se están extendiendo ya Berejen, se llama así, Berejen principal, o la sede principal, y Berejen Sur, que está el líder, el Moé Efraín Jacob, y está también el hermano en la principal, Ben Leví. Muchos saludos a todos ellos. Y también a nuestros amigos que se conectan, que nos escuchen y nos ven, de Brasil. Tenemos bastante personas que escuchan nuestra enseñanza en Brasil, México, España también, Panamá. Así que bueno, a todos ellos, Shabbat Shalom. Y bueno, vamos a dar inicio pues a parasha número 36, llamada Beat Aloteja, cuando encendieres. La porción de la Torah de esta semana para este Shabbat nos confronta con una historia sumamente triste, ¿no? La historia de la desobediencia y la rebelión contra Moisés. Se nos dice, debido a las circunstancias especiales del desierto, muchos de los hijos de Israel comenzaron a quejarse, a murmurar contra Moisés y a pedir carne, querían comer carne. ¿Por qué? Porque se cansaron de comer maná. Las quejas, amados, fueron tan constantes, tan seguidas, que el propio Moisés prácticamente explotó, perdió el control de sí mismo y, cansado de soportar las murmuraciones de los hebreos, llegan al extremo de pedirle al Señor que le quite la vida. Extenuado por el peso de pastorear a inmensa multitud en tales condiciones, con el agravante de sus lamentos y sus quejas sin fundamento. Dice el capítulo 11, versículos 14 y 15, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, y si así lo hace conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínense,
Pero para el colmo de los males, además de que el pueblo se estaba quejando, ¿verdad?, que querían comer carne, Miriam y Aarón, hermano de Moisés, de padre y madre, murmuran también contra el ungido del Señor, por causa de una mujer cusita que había tomado Moisés. Como ellos dos también eran profetas, y como en varias ocasiones el Señor los había usado para traer palabra al pueblo, Miriam y Aarón dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Adonai, ¿no ha hablado también por nosotros? Parecía que todo esto estaba listo para dar un golpe de estado a Moisés en el momento de su mayor debilidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Señor oyó lo que dijeron en privado ambos hermanos. Y entró inmediatamente el Señor en acción para hacer imponer el principio de la autoridad espiritual, que es uno de los fundamentos del reino de los cielos. Miriam y Aarón fueron duramente sancionados por el Señor, porque el reino de los cielos, amado, déjame decirle, no se puede levantar, no puede ser levantado sobre murmuraciones, quejas, lamentos, rebeliones y un golpe de estado, menos. Esta es la forma de funcionar del príncipe de las tinieblas, eso sí, y sus aliados, pero no es la forma de actuar o de funcionar del reino de los cielos. Dios quita y pone a los hombres. Amén. El reino de Dios funciona sobre la base de la autoridad espiritual establecida por el Señor y delegada sobre aquello que Él mismo escoge para su obra. Amén. Así pues, Miriam y Aarón se arrepintieron después, obviamente. ¿Para qué? Para que todos los hijos de Israel aprendieran la lección. Porque estemos murando lepra con ellos. El Señor permitió que una terrible lepra viniera sobre Miriam, la cual tuvo que ser sacada del campamento, los hijos de Israel, por 7 días, hasta que Moisés llegó, oró por ella y fue sanada. Por causa de aquel pecado de murmuración, una rebeldía sufrió, y el resultado fue que la marcha fue atrasada por una semana. O sea, la marcha de que tenía que avanzar el pueblo a través del desierto se fue atrasada, justamente por esta circunstancia de Miriam, que habló y dijo lo que no debía haber dicho. Y déjeme decirle que esto siempre será el resultado
de la desobediencia en las personas de las que girán. Puede atrasar la marcha de la congregación. Por eso todos debemos estar unidos con un solo espíritu, amado. Amén. Para que todo marche, como dice el dicho, para que marchemos sobre bien, ¿verdad? Cuando desobedecemos al Señor y cuando nos sujetamos a la autoridad espiritual que el Señor ha impuesto, ha colocado entre nosotros, la marcha de los santos se detiene. Amén. Y un segundo punto también es interesante en esta marcha, entre todos nosotros, entre todos ustedes, la purificación. La parcial para este Shabbat nos enseña que los levitas, antes de entrar en sus funciones sacerdotales, tenían que purificarse. Amado, la enseñanza es clara. Antes de hacer algo para el Señor, tenemos que estar limpios. Amén. Ante su presencia. Amén. Antes de tocar, y esto va con las personas que ministran acá, los cantantes, los músicos, todos aquellos que están dedicados al servicio, ¿verdad? Deben estar purificados. Amén. Antes de tocar las cosas sagradas del Señor, todos los que somos sacerdotes del pacto renovado, tenemos que ser lavados, purificados por la sangre del Cordero. Amén. Y por su palabra. Amén. El Señor no acepta ningún servicio si nuestras manos, amados, están sucias por el pecado. Amén. La desobediencia y la rigidez espiritual. A Satanás y a los demonios, ¿cómo se les sirve? Se les sirve en pecado, se les sirve en orgía, borracheras y abominable idolatría. Así como se le sirve al Satán, pero no al Dios de Israel. Al Dios de Israel no, porque al Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, amén, es un Dios santo. Amén. Y solo los que tienen sus manos limpias y sus corazones puros son aceptos ante su presencia. Amén. Por medio de la sangre derramada de nuestro Mesías y por la palabra, nuestras manos y nuestros corazones han sido purificados. Amén. Y continúa siendo purificados cada día para que podamos servirle en espíritu y en verdad. Amén. Si pecamos contra Él, porque todos pecamos, amado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, ir a la presencia del Eterno y pedirle que nos perdone, que nos limpie. Y si somos sinceros y nos apartamos del pecado, ¿qué pasa? Que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amén.
capítulo 11 de la parábola de hoy, versículo 1, dice: y el pueblo estaba como buscando pretexto malévolamente en los oídos del Eterno. El Eterno escuchó y se encendió su ira y ardió en ello un fuego del Eterno y consumió en las extremidades del campamento. Según el sabio francés Racine, opina que ellos buscaban un pretexto para separarse del Eterno. ¿Cuál era la queja, amado? ¿Cuál era la queja que yo presentaba? La carne. Que no comían carne. No sé. Ya tenía carne para comer en el desierto. Sí tenían. Vamos a Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículos 38, dice lo siguiente: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Eso eran los gentiles que se habían sumado. Y según la opinión de algunos rabinos, era como 1.000.000 que se habían sumado. Entonces, y ovejas en muchísimo ganado. Entonces, el pueblo de Israel actuaba de una forma semejante a aquellos que con malas intenciones o algo así como personas con motivo de queja buscan pretextos para alejarse de Hashem. Y esto es justamente un pretexto. Así como los hijos de Israel no tenían pretexto alguno, no tenían, ya que poseían suficiente ganado para comer en el desierto. El Señor creía que ellos comían el maná, comida celestial, comida venida del cielo. Pero así somos muchos hermanos, buscan pretextos para alejarse de Dios. De compartir con los hermanos aquí en la sinagoga, se alejan de la sinagoga por cualquier pretexto, buscan cualquier pretexto. No, es que el rabino no me saludó hoy, no me dijo shalom. No, porque Yohanan mira, no sé, lo veo como que, no sé, como que está en pecado. Yo no, pero yo me voy a alejar para que no me contaminen. O sea, buscan pretexto, amado. Buscan pretexto. Solo pretexto. ¿Por qué? Porque no tienen justificación, amado. Como los hijos de Israel, teniendo para comer carne, le pedían al Eterno carne. Muchos tienen las bendiciones del Eterno y buscan pretexto para alejarse de Dios. Es una bendición, amado, que hoy hayamos podido venir acá. Amén. Yo tenía anotado 37 personas, pero no están todas. ¿Para qué me dicen que lo anoten? Es una bendición, amado, que el Eterno nos haya dado este lugar para estar juntos, amén, para escuchar su palabra. Amén.
Muchos tienen la bendición del Eterno y buscan pretextos para alejarse de Dios. Le digo una cosa, amado. Para mí hay una sola explicación. Todo es por no querer cumplir la voluntad del Eterno. Así hay mucho. Dice el versículo que leímos hace poco: el fuego consumió un extremo del campamento. La palabra extremo en judaísmo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Eterno, o también puede ser a lo más distinguido. Pero por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego consumidor, como está escrito en Santiago, en Jacob 3:5 al 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad que el gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y si la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. No solamente te infecta a ti, amado, el cuerpo tuyo como tal te contamina, sino que también contamina el cuerpo del Mashiach de Yeshua, que somos todos nosotros. Versículo 5, capítulo 11 de nuestra parasha. Dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, allá en Israel, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos. Esa fue la porción que le dio Isaac. Hermano Ider. Normalmente uno siempre se olvida de las emociones negativas, de lo que nos acontece, algo negativo, y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Sí habían trabajado, duramente habían trabajado como esclavos, como dicen ahora que comían gratis. No cuenta la esclavitud que tenía, el trabajo duro que tenían que hacer, no se no comían gratis. Aquí se refiere a que pudieron comer gratis en Israel en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento. Si tener la carga con el cumplimiento de la voluntad divina, como en nuestros días, que el sustento llega como resultado del cumplimiento de los preceptos. ¿Están conmigo? Amén. O lo veo muy callado, no se está durmiendo, ¿no? Bueno, allá, el reflejo para allá, aquí, veo como una nube. Para que la columna de fuego.
sin tener que cargar con el cumplimiento de la voluntad divina, como en nuestro día, que el sustento llega, amado, como dije hace poco, como resultado del cumplimiento de los preceptos. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, comíamos gratis todo lo que se nos antojaba, claro, sin tener que cumplir con los mandamientos del Eterno. Que un poco que un cochinito, venga, gratis. Pero que poner unos camarones bien sabrosos al ajillo. Venga para adentro. Además, éramos como animales. Vivíamos, comíamos con lo que nos sustentaba el príncipe de la tiniebla. Cumplir con los preceptos de Adonai, cumplir con los mandamientos, para que me entiendan, cumplir con la ley, tu vida cambia. Amén. Tu vida es otra. Amén. Difícil, sí. Pero una vida sana, amén, santa, apartada para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Versículo 6, capítulo 11, voy a marchar. Bamidbar. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestro ojo, excepto ese maná. Fuerte golpe le dieron a nuestro Padre. Pero sin embargo, mira, a pesar de que el hombre necesita cambiar el gusto de la comida para no fastidiarse, Hashem hizo algo muy chévere. Sí, porque comer, digamos, arroz con huevo todos los días, pues era fácil, ¿verdad? Pero los hijos de Israel estaban en una situación, ¿verdad?, de tránsito allá en el desierto, y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia para que sobrevivieran durante la travesía del desierto, que no iba a durar mucho tiempo. Pero el Señor hizo algo muy chévere. Dicen que el maná cambiaba de sabor según el gusto que quisiera la persona. Que todo es textualmente como lo que escribí acá, que el maná cambiaba de sabor dependiendo del gusto que quería la persona. O sea, si tú querías que se dé una pizza, porque no existía pizza, pero bueno, una hamburguesa tampoco no existía. La Torah, y esto no lo enseñó por decirlo, la Torah dice cómo era el sabor de maná. Vamos a Éxodo, Éxodo 16, 31. La parte B dice, su sabor era como de hojuela con miel. ¿Okay? Y número, capítulo 11, versículo 8, dice, tenía el sabor de tortas
cocida con aceite. Así como esas tortas que hace la Rebeca, ¿verdad? La que hace Joana también. Bueno, aquí hay muchos que ya, la que hace mi amado Johanán, que tiene tiempo que no me hace un pan ahí sabroso, ¿vale? Va a ser que un peligro me va a cocina. Se acabó con todo. Cuando una persona no muestra agradecimiento, escuchen esto, no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldición sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos al Eterno antes y después de comer, estamos dándole honra por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia. Mira lo que dice 1 Corintios, que fue la porción que leyó Isaac. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era el Mesías. Amén. Sin embargo, Hashem no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Escuchen bien esto, amado. En este texto que acabo de leer, se habla de un alimento espiritual, de una bebida espiritual, de una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto era alimento y bebida espiritual. Amén. Se puede estar preguntando cómo es que la Escritura llama estas cosas materiales, espirituales. Claro, según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico. ¿De dónde venía? Entonces era espiritual, ¿no? El agua era física, la roca era física. Lo decía hoy, comentábamos hoy en la mesa, desayunando con mi esposa, por respeto a esto. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde un punto de vista filosófico griego. Por eso es que yo no comparto esas traducciones que vienen del griego realmente. Esto tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Amén. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo
que vienen del mundo espiritual. Amén. O que tiene la aprobación del cielo, o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo espiritual, Amén. el reino de los cielos. ¿Quién me sigue? Amén. Vamos bien. No estamos en los 37, pero estamos bien. No tanto, pero bueno. La comida espiritual, amado, es la comida elevada, perdón, avalada. Es la comida bendecida, entregada y santificada por el Eterno. Amén. El judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual para que así puedan rendir junto al Eterno. Amén. Y eso no es, lo hacemos porque estamos en el pacto renovado. No, ya antiguo, en Shavuot, que se hace, ¿verdad? Se toman los alimentos, ¿ves? Como una ofrenda del Eterno. Amén. La comida se convierte en algo espiritual, amado, cuando es recibida con una bendición basada en la palabra de Hashem. Amén. Como está escrito en el 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5, que dice: porque todo lo creado por Dios es bueno Amén. y nada se debe rechazar. Amén. No se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Hashem y la oración. Yo diría amén. Amén. Hace mal. Porque lo demás, como que no están de acuerdo. Versículo 9. Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Wow. Estoy como principiante. Entonces dije, y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Hay una aparente contradicción. Dije, aparente contradicción entre el texto, este texto de capítulo 9, capítulo 11 y 9 de nuestra parashá, con lo que está escrito en Éxodo 16 y 14. Porque el versículo 14 dice: cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Atención a estos dos versículos. La palabra no se contradice, amado. Estos dos versículos, estos dos pasuquín, nos muestran que hubo como una manta blanca, tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad
del suelo. Por eso el maná quedaba encima. Después venía otra que la cubría. ¿Para qué? Para conservarla hasta el momento de ser recogida. Aquí la mujer amada. De allí es que surgió la tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat. Amén. Y además de cubrir los panes con otro paño blanco también. De ahí que nace esa tradición. Bien, hay un versículo interesante en Yohanan 17:12. ¿Cómo opera esto? Vamos a ver. Santificare en tu verdad. Jesús dijo, santifícales en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo opera esto? Cuando tú crees lo que la Biblia dice que hará la palabra por ti, entonces el Espíritu Santo sopla en la palabra y la vida escondida en la palabra, la promesa escondida en la palabra, la provisión escondida en la palabra, fluye y el resultado es un milagro. Amén. ¿Qué tipo de milagro? El milagro que suple la necesidad de tu vida. Amén. Por los recursos de Adonai. Amén. ¿Qué hacía falta en cuando Adonai dijo sea la luz? Hacía falta ¿qué? Iluminación. ¿Verdad? Eso fue lo que produjo el Espíritu. Quiero que vean esto, amado. Dentro de la palabra está escondido el poder de Dios. Amén. Cuando el Espíritu activa la palabra, el poder se manifiesta y el milagro sucede, ocurre. ¿Te a creer esto? ¿Nos atrevemos a creer en esto? Amén. Yo digo amén. Miremos la menorá. No es una simple reliquia judía, es todo un símbolo profético. Amén. Y la parasha de hoy habla de la menorá. Y muy extensamente. Yo llevé una palabra, no sé si fue el año pasado o antepasado, sobre la cara brazo. Y es algo profético para nosotros que creemos en el Vihayashar, en Apocalipsis, en Hitlerut, está la verdad. Amén. Que representa qué cosa, así es el espíritu de Jesús. Amén. Entonces es un símbolo profético. Cuando veas la menorá en tu casa, en tu sinagoga, en tu oficina, acuérdate que estás en presencia de un símbolo profético. Amén. No idolátrico, ojo. ¿Qué es lo que hay detrás de la verdad? La gran verdad acerca de la luz del Espíritu del Mashiach. Amén. La gran verdad acerca de la palabra y el Espíritu operando juntos, como operó y se manifestó en el Mesías de Yeshua. Amén.
la gran verdad de que la palabra y el Espíritu se guardará, te sostendrá, te sanará, te libertará, te protegerá, te vivificará, te guardará en santidad para que tenga un ministerio de milagros que le traiga honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Cuando tengas una menorá contigo, acuérdate que detrás de este símbolo profético está todo un misterio que se nos ha manifestado por Yeshua. Amén. Acuérdate que tu mente no es una mente griega, amén, sino es una mente bajo el efecto de la palabra y el Espíritu operando juntos y manifestando juntos el poder creador de lo real. Amén. Necesita un milagro en tu vida hoy. Necesitas un milagro el día de hoy. Amén. Mira la menorá. Ella te envía un mensaje. Amén. Por la palabra y por el Espíritu. Un milagro es posible hoy, ahora mismo. Amén. Amén. Claro. Amén. En resumen, amado, finalizo. Bueno, ¿eh? Todo bueno. En resumen, la enseñanza que hemos recibido hoy sobre la menorá, que no fue completo porque no quise extenderme. Como de los levitas, como de la rebelión de Miriam, de Aarón, tienen entre nosotros profundas lecciones y enseñanzas que nunca debemos de olvidar. Amén. Primero, Yeshua es la luz del mundo. Amén. 2, los que servimos al Señor debemos de hacerlo con las manos limpias y corazones limpios. Amén. Tercero, debemos cuidarnos de reconocer y sujetarnos a la autoridad que el Señor ha colocado entre nosotros. Amén. Si hacemos esto mal, Él nos bendecirá. Amén. Y nuestra marcha hacia la tierra prometida continuará sin interrupción. Amén. No permitamos, amado, no permitamos al enemigo entretenernos, que nos desviemos o detenernos en aquello que es la meta del Señor para nuestra vida. Amén. Debemos de avanzar, no caigamos en tonterías, que eso es el trabajo, en distracciones, que el enemigo es lo que realmente quiere distraernos de nuestra vida. Estemos alerta todo el tiempo, amados, cuidando de poner por obra los mandamientos. Estamos bajo la obra, bajo la ley, nosotros sí. Sabiendo nosotros cómo entendemos nosotros lo que dicen algunos, la ley es maldición. Ustedes escucharon la enseñanza del día jueves. ¿Quién la vio? Hablamos justamente de eso, ¿verdad, Santiago? Bueno, que no va a poner internet.
hablamos justamente de la maldición de la ley. Entonces, por eso estamos seguros que si nosotros guardamos los mandamientos, procuramos guardar los mandamientos, que no los cumplimos todos, obviamente, porque no estamos en Israel, algunos se cumplen allá en Israel, otros se cumplen, lo cumple el sacerdote, otros lo cumple el levita, otros lo cumple el pueblo, otros se cumple en las diásporas, en fin. Pero como Hashem nos ve como un solo pueblo, como un solo hombre, cada uno que cumple sus preceptos, estamos cumpliendo la Torah. El tiempo entonces alerta todo el tiempo, poniendo manifiesto, cumpliendo los mandamientos, y entonces haremos que prosperar nuestros caminos y todo nos andrá bien. Amén. Cumpliendo con los mandamientos de Hashem, estaremos seguro bajo el manto de la gracia. Amén. Estamos dentro de la ley y el manto de la gracia nos cubre. Amén. Shabbat shalom. Así que a los que están en Instagram, pues muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y los esperamos esta tarde. ¿A qué hora regresa? ¿Ah? ¿Qué? A las 6. A las 6 de la tarde va a estar la regresa Silvia llevando un estudio. También hago recordar a los que estén en Instagram, también día miércoles a las 9 me dijo el Esteban que va a llevar el estudio los días miércoles a las 9 de la noche. ¿No sé? Y los días jueves, su rabino va a llevar el estudio a las 8 de la noche. Amén. ¿Ok? Como siempre. Bueno, y va a estar, vamos a concluir parte de lo que vimos la semana pasada, este jueves. Bueno, Shabbat Shalom.